¿Te imaginas volar por el cielo en un palacio flotante, con ventanales panorámicos, sillones de lujo y cenas de gala, como si el cielo fuera una extensión de la tierra? Hubo un tiempo en que esto no era un sueño ni una fantasía de película. Era una realidad tangible, luminosa y peligrosa. Una realidad que tenía un nombre imponente: el dirigible Hindenburg. Era inmenso, elegante, majestuoso. Era el orgullo de la ingeniería alemana y una promesa del futuro. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en humo, fuego y cenizas. Hoy vas a conocer la historia impresionante del objeto volador más grande jamás construido por el ser humano. Una historia de ambición, belleza y tragedia. Si te gustan las historias que mezclan emoción, memoria y misterio, únete a esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La historia del Hindenburg no comienza con su construcción, sino con un sueño humano tan antiguo como el fuego: volar. Durante siglos, el hombre miró el cielo con deseo. Los globos aerostáticos del siglo XVIII fueron los primeros pasos. Luego, vinieron los dirigibles, esas enormes naves inflables que surcaban los cielos con una lentitud majestuosa. Pero ningún dirigible capturó tanto la atención del mundo como el LZ-129 Hindenburg. Construido por la compañía alemana Luftschiffbau Zeppelin en 1936, el Hindenburg medía 245 metros de largo. Para que te hagas una idea, era más largo que 3 aviones Boeing 747 colocados en fila, o que la Torre de Pisa acostada. Volaba gracias a hidrógeno, un gas extremadamente liviano, pero también altamente inflamable. A pesar del riesgo, los ingenieros alemanes apostaron por su potencia, ya que Estados Unidos, por razones políticas, se negaba a exportar helio, el gas más seguro. El interior del Hindenburg era una maravilla. Tenía salones de lectura, restaurante de lujo, camarotes privados, grandes ventanales panorámicos y una pasarela de observación acristalada que permitía ver las nubes desde arriba. Volar en el Hindenburg era más parecido a un crucero de lujo que a un avión moderno. Era símbolo de estatus, de poder, de elegancia aérea. Podía transportar hasta 97 personas, incluyendo pasajeros y tripulación, y cruzar el Atlántico en poco más de 60 horas, algo asombroso para la época. Sus vuelos eran silenciosos, suaves y majestuosos. No había turbulencias, ni despegues bruscos, ni el estruendo de motores. Solo el zumbido constante de los propulsores y el silbido del viento. Para muchos, era la manera perfecta de viajar por el aire. Pero detrás de ese lujo flotante, había tensión. El hidrógeno era un huésped peligroso. Un gas que no perdona errores. Y aunque se tomaban todas las precauciones posibles, todos sabían, aunque no lo dijeran, que volar en el Hindenburg era también una apuesta. El 3 de mayo de 1937, el dirigible partió de Frankfurt, Alemania, rumbo a Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos, en lo que sería su primer vuelo transatlántico del año. A bordo viajaban 36 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. Muchos de ellos personas adineradas, periodistas, empresarios. Todos confiaban en esa nave gigantesca que flotaba con elegancia sobre el océano Atlántico. El vuelo fue tranquilo. El cielo estuvo despejado la mayor parte del tiempo. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir en las últimas horas de viaje. Pero el 6 de mayo de 1937, al llegar al campo de aterrizaje en Lakehurst, ocurrió lo impensable. Frente a periodistas, fotógrafos y camarógrafos que esperaban para documentar su llegada, el Hindenburg estalló en llamas. En apenas 34 segundos, una de las mayores proezas tecnológicas de la humanidad se convirtió en un infierno volador. ¿Qué causó la explosión del Hindenburg? ¿Fue un accidente eléctrico? ¿Una chispa? ¿Sabotaje? ¿Qué revelan las grabaciones originales? ¿Y por qué,
A pesar del desastre, este objeto sigue siendo símbolo de elegancia, tragedia y advertencia. El cielo estaba gris. El campo de aterrizaje de Lakehurst, en Nueva Jersey, estaba húmedo por la lluvia que había caído durante la tarde del 6 de mayo de 1937. Sin embargo, cuando el Hindenburg se acercó, los vientos parecían estables y la tripulación estaba preparada para descender. A las 7:25 de la tarde, el enorme dirigible flotaba majestuosamente sobre el lugar. Abajo, decenas de personas esperaban su llegada. Trabajadores del puerto aéreo, familiares de los pasajeros, y lo más importante, medios de comunicación. La llegada del Hindenburg era un evento. Una cámara de cine de la NBC grababa en vivo. Fotógrafos apuntaban sus lentes al cielo. Periodistas tomaban notas. Después de todo, no era cualquier aeronave. Era el símbolo de un futuro que parecía estar al alcance de la mano. A bordo, los pasajeros se preparaban para el aterrizaje. Algunos guardaban sus cosas. Otros se asomaban por los ventanales para ver el suelo. Nadie imaginaba que ese sería su último momento de calma. A las 7:25 p.m., con 30 segundos, mientras el dirigible maniobraba para alinearse con las líneas de amarre, una chispa invisible cambió la historia. Primero fue un destello. Luego, una lengua de fuego que comenzó en la parte trasera superior del dirigible, y en cuestión de segundos, todo el cielo ardió. El Hindenburg estaba hecho de una estructura de aluminio, cubierta por un tejido especial impregnado con una mezcla inflamable, y en su interior contenía más de 200.000 metros cúbicos de hidrógeno. La reacción fue inmediata y devastadora. El fuego se propagó con una velocidad indescriptible. Las imágenes muestran cómo la cola del dirigible colapsa, arrastrando el resto de la estructura. Las llamas devoran la nave desde adentro, y en 34 segundos, lo que había sido una obra de ingeniería colosal, se convirtió en un esqueleto carbonizado sobre el suelo. La tragedia fue captada por cámaras en vivo. El periodista Herbert Morrison, que narraba el aterrizaje, rompió en llanto durante la transmisión y pronunció una frase que quedaría grabada para siempre. «Oh, the humanity. Oh, la humanidad». La escena era dantesca. Gritos, humo negro, chispas, personas corriendo entre las llamas, pedazos del dirigible cayendo sobre el campo, y todo, frente a los ojos del mundo. 36 personas murieron, 13 pasajeros, 22 tripulantes y un trabajador de tierra. Pero también hubo milagros. 62 personas sobrevivieron, muchas de ellas lanzándose desde las ventanas antes del impacto final. Algunos sufrieron quemaduras graves, otros salieron con heridas menores. Pero todos cargaron con la marca imborrable del fuego y el trauma. La pregunta que todos hicieron fue inmediata. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó el Hindenburg? Durante décadas, se han formulado diversas teorías. Electricidad estática. El Hindenburg acumuló carga durante su vuelo, y al acercarse al mástil de amarre, una chispa encendió el hidrógeno. Fuga de hidrógeno. Una válvula o conexión defectuosa liberó gas en una zona cercana al casco, y una chispa provocó la combustión. Sabotaje. En plena tensión política internacional, algunos sospecharon de un atentado, aunque nunca se probó. El recubrimiento inflamable. Estudios recientes señalan que la tela exterior del dirigible, tratada con una mezcla de celulosa, aluminio y hierro oxidado, funcionaba como termita, una sustancia altamente inflamable. Tal vez fue una combinación de factores. Lo cierto es que la decisión de usar hidrógeno en lugar de helio fue determinante. Y esa elección tuvo más que ver con política internacional que con ingeniería. Estados Unidos, que tenía el monopolio del helio en ese momento, se negó a venderlo a la Alemania nazi. Así que los ingenieros alemanes sabían que estaban volando una bomba, y aún así lo hicieron. El impacto en la opinión pública fue inmediato. La tragedia fue portada de todos los diarios. Las imágenes del fuego en el cielo se transmitieron una y otra vez.
Y el mensaje fue claro. El futuro no estaba en el aire, al menos no de esa forma. El desastre del Hindenburg marcó el fin de la era de los dirigibles. Las compañías cancelaron sus proyectos, los salones de embarque flotantes se cerraron, y el público perdió la confianza. El transporte aéreo entró en una nueva fase, los aviones a hélice, y más tarde, los jets comerciales. El Hindenburg, que había sido símbolo de esperanza y progreso, pasó a ser símbolo de advertencia. Un recordatorio de los límites entre la ambición humana y la seguridad, de lo que sucede cuando la estética se antepone a la prudencia, de lo que arde cuando se juega con fuego, literalmente. Pero, incluso así, el Hindenburg no fue olvidado. Su imagen sigue apareciendo en libros, documentales, películas, canciones. Su nombre, aunque ligado a la tragedia, evoca una época en que el cielo parecía estar al alcance de la mano. Una época de valentía, de errores y de lecciones. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Hindenburg no hubiera explotado? ¿Habría cambiado el curso de la aviación? ¿Estaríamos volando en dirigibles hoy? ¿Qué nos enseñó realmente esta tragedia sobre el progreso humano? ¿Qué habría pasado si el Hindenburg hubiera aterrizado sin incidentes aquel 6 de mayo de 1937? Si su llegada triunfal a Estados Unidos hubiera sido tan perfecta como sus vuelos anteriores? Si las cámaras, en lugar de captar fuego y horror, hubieran mostrado sonrisas, abrazos y elegancia flotante, tal vez la historia de la aviación habría tomado otro rumbo. Porque el Hindenburg no era solo un dirigible más. Era el embajador del cielo, la apuesta alemana por dominar el transporte aéreo de lujo. Una máquina diseñada no solo para volar, sino para impresionar. La empresa Zeppelin tenía planes ambiciosos. Su meta era establecer una flota transatlántica regular, conectando Alemania con América en menos de 3 días. Ya se hablaba de nuevos modelos aún más grandes, con salones de baile, más camarotes, e incluso servicio de telefonía aérea. Querían construir dirigibles que pudieran transportar a 150 o 200 pasajeros cómodamente. El cielo era el límite. Además, el Hindenburg ya había demostrado ser confiable. Antes del accidente, había realizado 62 vuelos exitosos, incluyendo 10 cruces del Atlántico. Había volado sobre ciudades como Río de Janeiro, Berlín, Nueva York, Londres, siempre recibido con asombro, siempre fotografiado, siempre admirado. La silueta plateada del dirigible cruzando el cielo se había convertido en un ícono moderno, una postal del progreso. Y con cada vuelo exitoso, aumentaba la confianza pública. Los boletos, aunque costosos, se vendían con rapidez. Era el transporte de los ricos, sí, pero también el símbolo de que, algún día, volar podría ser accesible para todos. La visión era clara. Dirigibles cruzando continentes, conectando culturas, llevando personas y mercancías con elegancia y eficiencia. Y entonces, todo ardió. La explosión del Hindenburg no solo mató personas, mató un sueño. En las semanas siguientes, los otros dirigibles comerciales fueron retirados. Las empresas dejaron de invertir. El helio, aún escaso, no justificaba el riesgo. Y el mundo, traumatizado por las imágenes del fuego en el cielo, cerró las puertas a los gigantes del aire. Pero, ¿fue justo? Los expertos han debatido durante décadas si el dirigible era, realmente, un mal diseño. Muchos afirman que, con helio en lugar de hidrógeno, el Hindenburg habría sido completamente seguro, que fue una decisión política, no técnica, lo que selló su destino. Y que si la historia hubiera sido diferente, hoy veríamos enormes aeronaves flotando sobre nuestras ciudades, en lugar de aviones a reacción. Porque en muchos aspectos, el dirigible tenía ventajas claras. Era más silencioso. Consumía menos combustible. Podía aterrizar en zonas sin pistas. Ofrecía vistas panorámicas incomparables.
y su experiencia de viaje era más parecida a la de un crucero de lujo que a un vuelo estresante. Incluso hoy, en tiempos de tecnología avanzada, hay quienes sueñan con el regreso de los dirigibles. Diseños modernos ya existen, más ligeros, más seguros, más limpios. Dirigibles que podrían transportar cargas pesadas a zonas remotas sin dañar el medio ambiente, o incluso ofrecer experiencias turísticas exclusivas, flotando sobre paisajes naturales sin ruido ni prisa. Porque, al final, el Hindenburg no fue un fracaso de ingeniería, fue una víctima de su tiempo, de las decisiones apresuradas, de los intereses políticos y de los límites éticos del progreso, pero también fue una advertencia, una lección que quedó grabada en la historia con fuego. Hoy, más de 85 años después, su esqueleto descansa en los archivos de la memoria. Las imágenes en blanco y negro, el grito de Morrison, las fotografías del dirigible en llamas, siguen causando impacto, y su historia se enseña en escuelas, se analiza en documentales, se recuerda en museos. Porque el Hindenburg fue todo a la vez: sueño, orgullo, error, dolor y legado. En la ciudad de Lakehurst, donde ocurrió el desastre, hay una pequeña placa que recuerda el lugar exacto de la explosión. Muchos pasan por ahí sin saber qué sucedió, otros dejan flores, y algunos se quedan en silencio, imaginando lo que pudo haber sido. Ese terreno no guarda solo cenizas, guarda una pregunta sin respuesta. ¿Y si? Pero, ¿cómo era por dentro el Hindenburg? ¿Qué lujos ofrecía? ¿Cómo vivían los pasajeros durante el vuelo? ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Cómo dormían mientras cruzaban el océano por los cielos? Dentro del Hindenburg, todo era elegancia suspendida en el aire. A diferencia de los aviones de hoy, donde el espacio es reducido y el viaje es una carrera contra el tiempo, viajar en el Hindenburg era una experiencia pausada, cómoda y lujosa. Era como abordar un hotel flotante, donde el cielo no era solo un medio, sino parte del destino. Al ingresar, los pasajeros se encontraban con un amplio salón principal, decorado con muebles livianos de aluminio cubiertos en cuero, alfombras de diseño geométrico y ventanales panorámicos que recorrían todo el costado de la nave. Desde allí, se podía ver el océano Atlántico, las nubes, las ciudades, el amanecer, todo desde una altura de más de 200 metros, flotando suavemente, sin el zumbido violento de los motores de combustión. Este salón también servía como comedor, biblioteca y sala de reuniones. Por las noches, un pianista tocaba melodías suaves mientras los pasajeros charlaban, leían o escribían cartas en mesas con lámparas individuales. Más allá, se encontraban los camarotes privados, pequeñas habitaciones individuales o dobles, cada una equipada con lavamanos, espejo, perchero, iluminación tenue y una ventana circular. Eran simples, pero acogedoras. Y para muchos, representaban el lujo de dormir en el aire, rodeados de silencio y altura. Los baños eran compartidos, pero estaban impecablemente cuidados por la tripulación. El servicio a bordo era comparable al de los grandes trenes europeos de lujo, discreto, profesional y cordial. Todo estaba diseñado para que el pasajero se sintiera especial, elevado, literalmente. Uno de los lugares más impresionantes del Hindenburg era su galería de observación inferior. Ubicada en la parte más baja de la góndola central, esta pasarela acristalada permitía a los pasajeros mirar directamente hacia abajo, como si flotaran sobre el mundo. Ver el océano, los campos, las montañas desde ese punto de vista, era casi una experiencia espiritual. No volaban para llegar, volaban para ver, para sentir, para vivir el viaje. Y como si fuera poco, el Hindenburg también contaba con un salón para fumadores, herméticamente sellado, con encendedores eléctricos para evitar chispas. Un comedor con menú de 3 tiempos, donde se servían platos alemanes e internacionales,
acompañados de vinos importados. Telégrafo inalámbrico que permitía enviar mensajes desde el aire a tierra firme. Periódicos impresos a bordo, con noticias transmitidas por radio en tiempo real. Era un nivel de sofisticación inédito para la aviación. El viaje no era un medio para llegar, sino una experiencia que se disfrutaba en cada minuto. Y aunque hoy pueda parecer extraño, había algo profundamente humano en esa forma de viajar. El silencio, la lentitud, el asombro. Porque en lugar de atravesar el cielo con prisa, el Hindenburg lo habitaba. Flotaba como un coloso amable que observaba desde lo alto sin perturbar el mundo. Los pasajeros del último viaje, aquel que terminó en tragedia, eran personas comunes y corrientes, pero también testigos de un momento histórico. Muchos de ellos habían ahorrado toda una vida para pagar el boleto. Otros eran empresarios, diplomáticos, músicos, periodistas. Hay registros de las actividades a bordo. Algunos jugaban a las cartas. Otros escribían postales para enviar desde Nueva York. Una pareja se comprometió en pleno vuelo. Un niño recorría los pasillos con su cuaderno, dibujando la forma del dirigible. Todo parecía normal. Todo parecía eterno. Nadie sospechaba que esas 60 horas de vuelo serían recordadas por la eternidad. Y por eso, las imágenes que sobrevivieron, las fotos del interior, los testimonios de los que vivieron ese viaje, son tan valiosas. Porque nos muestran un mundo que ya no existe. Un tipo de lujo que no se medía por pantallas ni velocidad, sino por experiencia, espacio y altura emocional. Viajar en el Hindenburg era un acto de fe, de confianza en la tecnología, de asombro ante la posibilidad de vivir entre las nubes. Y aunque esa fe fue quebrada por la tragedia, el recuerdo de esos días en el aire sigue flotando en la memoria colectiva. Hasta hoy, historiadores, ingenieros y curiosos siguen estudiando cada rincón del dirigible. Se han reconstruido modelos a escala, se han simulado sus vuelos, se han digitalizado sus interiores. Porque aunque el Hindenburg cayó, su historia sigue volando. Pero, ¿qué objetos personales se recuperaron entre los restos del Hindenburg? ¿Qué testimonios dejaron los sobrevivientes? ¿Y por qué aún hoy hay quienes sueñan con ver nuevamente un dirigible cruzar el cielo? Tras el incendio, las llamas no solo consumieron metal y tela, consumieron sueños, recuerdos, pertenencias, vidas enteras, pero entre los restos humeantes del campo de Lakehurst emergieron fragmentos de humanidad. Pequeños objetos que sobrevivieron al fuego como si el destino los hubiera protegido para contar su parte de la historia. Entre los escombros del Hindenburg se encontraron un violín carbonizado que pertenecía a un músico alemán que viajaba a Nueva York para una audición. Una alianza de oro, derretida en su forma, pero aún con las iniciales visibles. Una cámara fotográfica parcialmente quemada, cuyo carrete aún revelaba imágenes del vuelo. Una postal con la frase escrita a mano: «Estoy volando entre las nubes, nos vemos pronto». Muchos de estos objetos están hoy conservados en museos de aviación, especialmente en el Lakehurst Naval Air Station Museum, donde se mantiene viva la memoria de aquel día. No por morbo, sino por respeto, por enseñanza, pero más poderosos que los objetos físicos, fueron los testimonios de los sobrevivientes. Uno de los más recordados es el de Werner Franz, un joven asistente de cabina de solo 14 años. Estaba lavando platos cuando sintió la explosión. Corrió hacia una escotilla, la pateó con fuerza y se arrojó justo antes de que la estructura colapsara. Sobrevivió sin una sola quemadura. Décadas después, Franz recordaría: «No pensé, solo reaccioné. Pero cuando miré atrás y vi el fuego, supe que había vuelto a nacer». También está el relato de Margaret Mather, una periodista estadounidense que viajaba cubriendo una historia sobre los viajes de lujo. Fue lanzada al suelo por la onda de calor, pero protegida por una manta mojada. Sufrió quemaduras en el rostro y brazos, pero vivió para contar lo que vio.
Su crónica, publicada días después, comenzaba así. La belleza más grande que he visto fue el interior del Hindenburg, y el horror más grande que presencié fue su final. Las historias personales de los que sobrevivieron, y también de quienes no lo lograron, son las que dan rostro humano a una tragedia que muchas veces se reduce a números o imágenes icónicas. Historias de despedidas que nunca ocurrieron, de cartas que nunca llegaron, de vidas que cambiaron para siempre. Y es en esos detalles, en esas huellas, donde entendemos que el Hindenburg no fue solo una máquina, fue una cápsula del tiempo, un reflejo de la ambición humana. Una advertencia sobre la velocidad del progreso y su fragilidad. Hoy, a más de 85 años del desastre, los dirigibles no han regresado como medio de transporte masivo, pero su esencia sigue viva en el imaginario colectivo. Algunos proyectos modernos han rescatado el concepto para usos ecológicos. Transporte de carga a zonas remotas, publicidad aérea de bajo impacto, turismo de observación en alturas controladas. Incluso hay quienes sueñan con dirigibles sustentables, eléctricos, silenciosos, que podrían convertirse en parte de un futuro más limpio, pero siempre, siempre, bajo la sombra del Hindenburg. Porque su historia no es solo la de un accidente, es la de una promesa rota, y de una memoria que se niega a caer. El Hindenburg nos recordó que el cielo es hermoso, sí, pero también es delicado, y que no toda tecnología, por brillante que parezca, debe acelerarse sin pausa. A veces mirar atrás también es avanzar. Por eso, cuando alguien ve una foto del dirigible flotando sobre Nueva York, o escucha el relato estremecido de Herbert Morrison, o encuentra una vieja ficha postal con su imagen plateada, lo que siente no es solo tristeza. Es una mezcla de asombro, respeto y aprendizaje, porque cada tragedia tiene algo que enseñarnos, y cada objeto que sobrevive a ella tiene algo que contarnos. Si esta historia tocó tu memoria, compártela con alguien que valore el pasado. Déjanos en los comentarios. ¿Habías escuchado la historia del Hindenburg? ¿Qué crees que podemos aprender de ella hoy? Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué país nos estás viendo. Cada semana, una nueva historia de un objeto que marcó generaciones y cambió el mundo. Y si esta historia te impactó, espera a descubrir la siguiente. Un objeto que parecía sencillo, pero que terminó transformando millones de vidas.